circunstancia, una fe que persevera aguardando un resultado específico, una fe que agrada a Dios, una fe que está basada en la Biblia, una fe que busca y exige justicia. Bueno, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Aunque si usted va a la escritura, ahí en Lucas 18, versículos del 1 al 8, una vez más nos habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. Pareciera que no tiene sentido, pero vamos a desarrollar el tema poco a poco. Usted va a ver cómo el Señor nos lleva de este capítulo al capítulo anterior. De otra manera no podríamos entender algunas cosas. Si tiene su Biblia, búsquela. Yo le aconsejo de hoy en adelante, si no trajo, traiga un librito donde anotar, porque a veces nos es imposible mostrarle todos los versículos que les vamos a mostrar, pero es bueno que usted los apunte. No se distraiga, pero apunte lo más que pueda, dijo ahí 1 Corintios y qué sé yo. Apúntelo porque usted luego probablemente quiera estudiar de nuevo lo que estamos enseñando acá esta mañana. Entonces a usted mi consejo es apunte, ponga nota si puede. No solo venga y reciba y no se lleve nada. El propósito de los que estamos acá al frente, decía Juan Wesley, hermanos, es que usted salga de aquí molesto o convencido. Y lo he repetido más de una vez. Y esa frase me gusta. ¿Por qué molesto? Bueno, porque usted va a escuchar la palabra de Dios. Si usted es creyente, pero no está caminando conforme Dios quiere, entonces la palabra de Dios le va a hacer sentir ¿qué? Molesto. Podríamos decir que el Espíritu Santo está redarguyendo. Y convencidos porque usted al escuchar la palabra de Dios y no ha creído en el Señor Jesucristo, usted podría salir de aquí convencido de que Dios es real y Dios existe. La palabra de Dios entonces dice, ahí lo tengo en pantalla, la parábola de la viuda y el juez justo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Número 3 dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. El número 4 dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto de hombre, dice el versículo 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Gracias por permitirnos escudriñarla, permitirnos, Señor, saborearla, Señor. Ojalá, Señor, que podamos presentarla, Señor, de la manera que tú has preparado esta mañana, Señor. Que las personas que están escuchando tu palabra puedan sentirse cómodos, Señor, de escuchar que tú les amas y que tú eres un juez justo, Señor. Te pedimos, pues, Señor, que prepare nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera empezar con yo le llamo un contexto de la lucha de la vida cotidiana. O sea, ¿qué es lo que te está pasando a ti y a mí y a todo el mundo en la iglesia de Dios? Esto es lo que está pasando en nuestras vidas. Solo son unos ejemplos, unas observaciones. Podemos ver que en el mundo actual enfrentamos desafíos que parecen no tener solución. Muchas veces en nuestra vida diaria nos vemos atrapados por las dificultades familiares, laborales o personales. Hay problemas familiares, sí, claro. Muchos hogares viven tensionados constantemente, como la falta de comunicación entre esposos, la tensión entre padres e hijos y la preocupación por la educación y bienestar de los niños. Como ejemplo podríamos ver a esposos que no logran resolver sus diferencias y sienten que su relación está a borde de la ruptura. Podríamos ir casi entrando en divorcio.
También podríamos hacer un ejemplo, hijos que se alejan de los padres, adoptando conductas destructivas, como el abuso de drogas o alcohol. Veamos también los desafíos personales y sociales. Luchas con el alcohol, las drogas. Muchas familias enfrentan el dolor de tener un ser querido atrapado en la adicción, lo que genera caos emocional, financiero y social. Vaya si no. Padres que oran y esperan en Dios la liberación de un hijo o esposo atrapado. Yo diría también esposa también atrapada. Esto ya no tiene sexo, ya no es solo para el hombre, también ahora la mujer puede entrar en este tipo de problemas. Pues vamos entonces ahora a los problemas laborales y económicos. Hay desempleo, dificultades en el trabajo, la inseguridad laboral es una realidad para muchos, ya sea que por falta de empleo o por las tensiones dentro del lugar de trabajo que puedan llevar a estrés y frustración. Vaya si no lo sé yo. Entonces, un padre que no logra encontrar trabajo para sostener a su familia, lo que genera ansiedad y desesperación. Todas estas cosas, hermanos, tienen mucho que ver con lo que estamos estudiando el día de hoy. La búsqueda entonces de la justicia y solución, en medio de estos problemas que acabamos de ver y muchos más que no están listados acá porque son demasiados lo que la humanidad tiene, hay tantos problemas que no podemos listar hoy día. Pero en medio de estos problemas, muchos sienten que sus esfuerzos por encontrar una salida son inútiles. La desesperanza se apodera de aquellos que tras intentar todo, ven que no hay solución a la vista. Muchos de nosotros nos encontramos ahí quizás. No encontramos solución a muchas cosas, a lo que estamos pasando hoy día. Entonces la persistencia en luchar, al igual que la viuda que vamos a estudiar el día de hoy, en el capítulo 18, del 1 al 8, dice, muchas personas se sienten desamparadas como si nadie escuchara sus súplicas. El contexto que acabamos de ver, cada uno de nosotros tiene algo que ver. Cada uno de nosotros nos vamos a identificar con estas cosas de nuestra vida. ¿Qué está pasando en tu vida? Yo no sé. Pero Dios sí sabe. Y vamos a ver esta porción de la palabra para darnos aliento y ánimo. No sé si alcanza a ver ahí, pero en esta figura, en esta fotografía, quiero que vea que hay unas personas ahí. Porque Lucas 18, del 1 al 8, empieza así, dice en el primer versículo. También les refirió, ahí hay una incógnita, les refirió, ¿a quién le está refiriendo? Yo tengo que llevarlos a un contexto para explicarles a quién les está hablando el Señor Jesús. Dice, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Para poder entender por qué el Señor está aplicando aquí una parábola, por qué está enseñando esta parábola, tengo que llevarlos al versículo anterior, en el capítulo 17. Hay un contexto. Dentro del contexto, usted se va a dar cuenta que hay puntos escatológicos, o quiere decir que estamos platicando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Bueno, ¿y este hermano qué? Se le fue la onda. Me está hablando de una viuda, de un juez. Ahora me dice que hay asuntos escatológicos. Bueno, eso es lo que la palabra de Dios dice. Vea usted el capítulo 17. Si tiene ahí su Biblia, vaya conmigo, porque no está en pantalla. Pero dice ahí en el versículo 20 del capítulo 17. Ponga atención, porque aquí vamos a encontrar a quién le está hablando el Señor Jesús. Estaba hablando con varias personas. Uno de ellos fueron los fariseos. En el versículo 20 dice, preguntando a los fariseos, dice, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ponga atención, aquí está la segunda parte. Aquí encontramos entonces con quién está hablando el Señor Jesús, a quién se está refiriendo cuando dijo, les refirió. Dice, y dijo a sus discípulos, ponga atención, porque de aquí en adelante todo lo que vamos a ver le está hablando directamente a los discípulos. Y si usted ha aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, usted es un discípulo también. O sea, esta palabra es para los discípulos, pero si usted es un hijo de Dios, esta palabra también es para usted y para mí.
Entonces le dijo a sus discípulos, tiempos vendrán cuando desearéis ver a uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Os dirán, he aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en sus días. ¿Se da cuenta? Está hablando de la segunda venida del Señor Jesús. Está hablando de tiempos muy complicados. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. La semana pasada vimos, la llamada Semana Santa, la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. De eso está hablando el Señor Jesús. Tenía que morir, pero ahora dice, tendrá que ser desechado por esta generación. El número 26 del capítulo 17 dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Ponga atención. Comían y vivían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que entró Noé, ponga atención, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó. ¿A quiénes? A todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Una vez más, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. ¿Y qué? Y los destruyó. ¿A quiénes? A todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esto es lo que está hablando el Señor, es el contexto. ¿Qué está hablando el Señor Jesús? ¿A quiénes? A sus discípulos. Y hay mucho más acá, pero debido al tiempo nos vamos a saltar. Y dice también entonces el Señor Jesús los trae, ahora sí, entremos a la parábola del día de hoy. Dice el Señor Jesús, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, dice, muchos predicadores muestran que el Señor Jesús en pocas veces como esta nos explica el objetivo de la parábola que va a explicar. Dice, y también les refirió una parábola, o sea que no la ha contado, pero ya les dijo, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es el objetivo de la parábola. ¿Se da cuenta? El Señor ya nos reveló qué es lo que significa la parábola. Veamos entonces, dice, es necesario. La palabra necesidad es algo que es absolutamente necesario, que oremos siempre. Está hablando a quién? A sus discípulos, a usted y a mí. La otra palabra que me llamó la atención es desmayar. Y no desmayar. Muchos, dice algunos teólogos doctores en la materia, la han estudiado y nos ayudan a entender que podría haber otra definición más profunda. No desmayar, o sea, la traducimos, la leemos en diferentes versiones como no desmayar, no desanimarnos o no rendirnos. Muchos la traducen así, pero el significado original es, la raíz de esa palabra es caqueo, esa palabra tiene relación con el mal, de lo que está relacionado en contra de la voluntad de Dios. Y hay un prefijo que es ek. Entonces esta palabra conjugada o junta quiere decir sacar el mal, extraer el mal. Tenemos entonces dos posibilidades. Oramos siempre. Y es que si no oramos en forma consistente y comprometida, ¿qué se manifestará? ¿O qué va a salir? Debido a la raíz de esta palabra, dimos, entonces va a salir ¿qué es lo malo? ¿Y qué es lo malo? Bueno, es todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Recuérdese que estamos hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. O sea, el Señor está deteniendo todo ese mal a través de quién, de nosotros, su iglesia. Nosotros estamos aquí pendientes y de tal manera, dice el Señor, tenemos que orar. De esa manera la que Él nos pide que oremos. Oremos de tal manera que lo malo no salga. ¿Qué pasa cuando usted se retira de la iglesia o deja de orar? ¿Qué es lo que sale de nuestra carne, hermanos? Si dice Pablo, lo que quiero hacer no hago, lo que no hago es lo que termino haciendo. Entonces nos damos cuenta, si nos despegamos, nos desconectamos de la palabra de Dios. Ya Juan 5, 15:5 me parece que dice, apartados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Está claro, hermanos. Usted deje de venir, deje de orar. ¿Qué es lo que va a salir? La palabra está nos ayudando a entender que hay algo malo que va a salir si no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Entonces debemos de orar de una manera comprometida con la voluntad de Dios.
Oramos para podernos conducir justamente. Vea lo que dice Jesús en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. Entonces nosotros debemos dar de tal manera que queremos la justicia de Dios. Esta parábola entonces viene de una serie de enseñanzas sobre el reino de Dios, lo que estábamos viendo en el capítulo 17, incluyendo advertencias sobre el juicio y la necesidad de estar preparados para la venida del Hijo del Hombre, o sea, del Señor Jesús. Jesús quiere motivar a sus seguidores a no perder la fe ni la esperanza, especialmente en tiempos difíciles, como los que acabo de leer dentro de tu contexto, mi contexto. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? En esos tiempos difíciles, el Señor quiere que nos mantengamos firmes. Vemos entonces que esto se llevará directamente, se habla directamente en la parábola que estamos empezando, versículos del 1 al 8, que responde a una gran pregunta. ¿Qué deben hacer entonces los discípulos? ¿Se recuerdan? El Señor está hablando de los últimos días. Entonces, ¿qué deben de hacer los discípulos? Deben de estar preparados, deben de estar orando constantemente, pero de esa forma que dijimos. Deben de estar orando para que el mal no salga, tanto en la humanidad como en nosotros mismos. Nosotros hemos orado por varias cosas, ¿no es cierto? Vea cómo estuvimos en los últimos 4 años, sin meterme en política. Vea el tipo de doctrinas que le están enseñando a nuestros hijos. Todo esto oramos. Aparentemente las cosas están cambiando. Yo diría que es porque oramos, hermanos. Yo quiero confiar que es porque oramos que el Señor está detenido. Entonces esa maldad, a eso se refiere. Oremos de tal manera que esa maldad es parada, es detenida. Si usted no ora de esta manera, esperando al Señor Jesucristo, estamos perdidos. Entonces debemos dar de esa forma especial con una actitud de lucha por el mal. Tenemos que luchar para que el mal no salga. Jesús nos revela entonces el propósito de la palabra, como ya dijimos, el propósito de orar con esta actitud. Sigamos adelante porque el tiempo apremia. Entremos entonces ya a ver lo que es la parábola. Y desde el Señor les decía esta parábola, dice, diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, wow, qué hombre, ¿no? Ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Por qué el Señor les cuenta esta parábola? Bueno, tenemos que ir a un poquito de un contexto histórico con respecto a quién era un juez y quién era una viuda. Rápidamente el juez, el que toma decisiones y emite sentencias como miembro de cabeza de un tribunal. Moisés, tal como referencia, hacía esa función en el pueblo de Israel. Y tenemos muchos versículos que podemos estar yendo y regresando, pero les voy a tomar algunos nada más. Los jueces entonces tenían que ser varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, según Éxodo 18:21. Varones sabios, entendidos, expertos, según Deuteronomios 1:13, su deber era oír entre vosotros, hermanos, y juzgar justamente entre los hombres y sus hermanos al extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así el pequeño como el grande. Oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Esta gente representaba a Dios. Entonces te da cuenta que este juez jamás, usted por favor lo vaya a comparar con Dios. Porque este juez, dice la misma palabra, es un juez injusto, que no temía a Dios ni a persona alguna. Entonces una de las características de estos hombres debía ser un hombre de Dios. Es la base de un juicio justo. En 2 de Crónicas 19:6-7 dice, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque Jehová nuestro Dios, con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Un juez puesto por Dios, entonces, hermanos, reconoce que juzga en nombre de Dios, no por interés personal. Debe ser justo e imparcial, no debe favorecer al rico ni al pobre. Deuteronomios 1:16-17. Oíd entre vosotros, hermanos, juzgad justamente entre el hombre y su hermano o el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así el pequeño como el grande
oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio de Dios es. Aquí es donde habla un poquito de la viuda, ¿no? Habla, el juez debe velar por los derechos de los débiles, de la viuda y los huérfanos. La escritura nos dice allá en Isaías 1:17 que aprenderá a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El Salmo 82:3-4 dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y menesteroso. En pocas palabras, hermanos, este juez que estamos viendo la palabra no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Si a usted una vez se le ocurre comparar a este juez con Dios, por favor no lo haga, porque no tiene absolutamente nada que ver. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Este juez que estamos viendo no tiene absolutamente nada. En resumen, la Biblia nos dice que un juez puesto por Dios debe ser temeroso de Dios, debe ser imparcial, debe ser justo, compasivo, honesto y sabio. Les voy a mencionar unos cuantos jueces que menciona la Biblia. A mí me llamó la atención una mujer, hay una mujer juez. ¿Sí? ¿Verdad? Yo leí la Biblia, no les puedo decir, yo he leído la Biblia como 10,000 veces. No, hermano, si la leí una o dos veces completa, está bien. He leído muchos versículos muchas veces. O sea que si yo me pongo a hacer cuentas, probablemente la he leído más de una vez, o 2 o 3 veces, quizás más. Porque debido a que estamos estudiando una y otra vez secciones de la Biblia, no la llevamos en orden. Pero el punto es de que no me recordaba yo de cómo se llama, de Débora. Débora fue una profetisa y única mujer juez mencionada en el libro de Jueces. Gobernó en Israel en tiempos difíciles. Dice, las características de esta mujer fueron un liderazgo valiente. Dio órdenes a Barak, no a Barack Obama, dio órdenes a Barak para ir a la guerra según la palabra de Dios. La sabiduría espiritual, el pueblo acudía a ella para resolver disputas. La justicia e integridad, juzgaba desde debajo de una palmera, porque bueno, lo cual simboliza rectitud. Veamos a otros rápidamente. Estaba también Samuel. Samuel, hermanos, era un profeta, sacerdote y juez de Israel, uno de los últimos jueces antes del establecimiento de la monarquía. Las características de este hombre: era temeroso de Dios, sirvió en el templo desde pequeño, firme contra la idolatría, llamó al pueblo al arrepentimiento, transparente, sin corrupción. Y dice aquí en Samuel 2:3-4, dice, he aquí, testificad contra mí delante de Jehová, ¿a quién he defraudado? Y dijeron, nunca nos has defraudado, ni oprimido, ni has tomado algo de nadie. Ese es un juez puesto por Dios. Y por último quiero mencionarles a Gedeón. ¿Quién fue? Fue un juez levantado por Dios para liberar a Israel de los madianitas. Características: era un hombre obediente con temor a Dios, era humilde, no quiso reinar sobre el pueblo, sino reconoció al señorío de Dios. Su liderazgo espiritual era militar eficaz. ¿Qué es lo que caracteriza a estos 3 jueces? Y hay muchos más jueces, hermanos, hay una gran lista. Pero lo que caracteriza a estos 3 jueces que les mencioné, y si quieres saber más, vayas al libro de los jueces, ahí hay un montón de jueces. Pero el punto de hoy, solo para entender un juez puesto por Dios, estos hombres, ¿cuál era la diferencia entre todos estos? Débora, Samuel y Gedeón. Las características de ellos eran entonces, ¿qué? El temor a Dios, amor por la justicia, integridad personal, liderazgo espiritual y una dependencia de Dios. Este juececito que estamos viendo en el capítulo 18 no tiene nada que ver con Dios, si se da cuenta. Una persona que dice la palabra que ni teme a Dios ni al hombre, con el simple hecho que no tema a Dios, usted ya se puede dar cuenta qué clase de hombre es este. Es de lo peor que puede encontrar usted. Y le aseguro que los hemos encontrado. Los hemos visto a estas personas con esta actitud que no respeta a nadie. Si no respeta a Dios, no va a respetar a nadie. Dentro de un contexto histórico también tendríamos que ver la viuda, ¿no? Para entender por qué el Señor menciona a un juez y a una viuda. Bueno, ya vimos parcialmente de que una viuda tenía que ser respetada.
la viuda perdía su protección legal, económica. No tenía acceso a trabajo remunerado o estable. A menudo no podía heredar propiedades, dependiendo de las leyes locales, familiares. ¿Se da cuenta la historia que estamos viendo hoy? Esta mujer venía a un juez y pedía. Entonces estamos viendo dentro del contexto histórico qué pudo haber afectado a esta viuda, cómo era una viuda. Entonces vemos que si el esposo moría, no tenía nada, la sociedad la veía como algo, como nada, pues. Por eso es que el Señor la protegía a través de las Escrituras. En la cultura hebrea, si tenía hijos adultos, ellos debían cuidarla. Aparentemente no tenía, porque llegaba un juez, ¿no es cierto? Dice, si no tenía hijos, quedaba a merced de la compasión de la comunidad. Y también existía la ley del levirato, en Deuteronomio 25, 5:10. Dice que permitía que el hermano del esposo fallecido se casara con la viuda para preservar el nombre y la herencia del difunto. A veces eran despreciadas también y desatendidas, aunque la ley mandaba cuidar a las viudas, no siempre se obedecía. Acuérdense que aquí el contexto, el Señor está hablando a quién. Al principio vimos que estaba hablando con quién, también con los fariseos, pero estaba hablando también con los discípulos. Aquí hay un consejo que se extiende nuevamente hacia nosotros. Si hubieran viudas acá en nuestra comunidad, tendríamos que poner atención a eso, ¿no es cierto? Pero dice aquí entonces, en Isaías 10, 1, 2, hay de los que dictan leyes injustas para quitar el derecho a los pobres y despojar a sus derechos a las viudas. En Mateo 23, 24, también en el Nuevo Testamento se menciona algo así. Jesús condena a los líderes religiosos, dice, devoran las casas de las viudas mientras aparentan piedad. ¿Cómo debía entonces tratarse a una mujer viuda? No se le debía de oprimir ni ignorar, según Éxodos. Había provisiones en las leyes para alimentarlas, también vimos en Deuteronomio, podemos verlo ahí también. Debían ser respetadas dentro de la comunidad. Entonces vemos que este juez es una persona de lo peor, como ya les dije. Esta persona no le importaba un comino quién era esta mujer. Vimos qué es lo que qué se esperaba de un juez en la sociedad y cómo debía ser tratada una mujer, bíblicamente hablando. ¿Qué pedía la viuda al juez injusto? Hazme justicia de mi adversario. O sea, vimos dentro del contexto que esta mujer era abandonada. Si no tenía esposo, ¿quién iba a responder por ella? Nadie. No tenía hijo ni esposo aparentemente, según la historia que nos cuenta el Señor Jesús. No había nadie, por lo tanto ella dependía de las leyes. Y este hombre era un hombre ruin, era de lo peor. Ya nos explicó el Señor Jesús a través de una concordancia que acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que la viuda pedía? Ella pedía únicamente que se le hiciera justicia. Vamos a suponer entonces que vino alguien y se apoderó de su terreno, como probablemente pasa en algunos de nuestros países, ¿no? Dejamos nuestros terrenos por allá, nuestras casitas, cuando vemos ya gente ya empieza a tomar posesión de ellas. ¿Qué tiene que hacer usted? Ir con las autoridades, lo cual no llegamos a ningún lado de todos modos. Entonces, dice la viuda, lo único que quiero es que traigas justicia, porque ella llegaba a un juez. Ella no quería que se hiciera lo que ella quería. Ella quería que se le hiciera justicia. Ella no quería que el juez estuviera de acuerdo con ella. Ella quería lo que le correspondía, de acuerdo a la ley. Hazme justicia de mi adversario. Ya vimos que esta persona podría ser alguien que él le quitó algo, tomó algo. Pero vemos algo importante, la palabra venía. Pongamos atención aquí, ya vamos a ver en detalle ya en ciertas palabras. La palabra venía quiere decir que no vino, venía una y otra vez. Esta mujer ya era como le dice vulgarmente, como una piedrita en el zapato, ¿no? Ya era molesta para el juez. Venía una y otra vez. La persistencia de esta mujer estaba haciendo ya cierto daño al juez, y vemos ahorita en la historia que estamos viendo. Venía y una y otra vez, pensamos que llegaba y, señor juez, buenos días, aquí estoy, quiero que me haga justicia. Este tipo que es injusto, que no respeta las leyes,
lo que haya sido, no sabemos. Se metió a mi terreno o me robó mis gallinas, mis vacas, lo que sea. Pero ella quería que se le hiciera justicia. Y el señor, ahí después platicamos. Siguiente día, señor juez, aquí estamos, de nuevo, buenos días, quieren unos tacos de carne asada o de qué sé yo. Pienso yo muy amable, yo pienso que ya después la mujer ya estaba enojada también, ¿no? Pero vemos la insistencia de la mujer que regresaba y otra vez. La palabra de Dios nos explica esto, que esta mujer ya estaba haciendo, ya le molestaba a este tipo, a este hombre. Hazme justicia de mi adversario. En el versículo 4, y él no quiso. O sea que la mujer venía constantemente y él dijo no, no y no. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, pon atención, aquí se pone interesante, dijo entre sí, o sea que si no teme a Dios y le importa un comino la humanidad, ¿qué le está afectando a este hombre? El yo. Ya le tocó algo importante a este hombre, a esta mujer, y dice, pensó en sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Me voy a detener ahí porque esa palabra, entendemos todo lo que dice, ¿no es cierto? Y está claro que dice que me agote la paciencia, es lógico, tiene sentido. Pero esa palabra, la última palabra, me agote la paciencia, tiene otro significado en el original. Dice que esa palabra, agote mi paciencia, quiere decir un golpe. A veces un golpe, ¿qué es lo que ocasiona, hermanos? Si a usted le golpea, puede ser su esposa, le golpea la cara y le deja un ojo morado, ¿usted vendría a la iglesia o no? ¿Por qué no va a venir? ¿Porque le da qué? Pena. Otra versión, pena, a otra versión, vergüenza. Bingo. Este hombre, hermanos, según la palabra, esta palabra en el original significa golpear. Y golpear generalmente en la cara, desfigurar, hasta el punto de crear vergüenza. En el Antiguo Testamento es mucho más probable que un sentido transferido, ya sea para que no me exponga en público. No que la mujer, muchos predicadores, yo escuché algunos, y esta mujer lo tenía dándole duro, le daba duro en la cara, lo estaba dejando pero marcado. Es la forma de explicarla. Yo me inclino más a esto. Le dio vergüenza, hermanos. No tenía ni temor a Dios, ni temor a la gente, pero de ver la insistencia de esta mujer que venía una y otra vez, y era en público, ya estaba ocasionando problemas. Dije, ay, ¿por qué esa mujer viene todo el tiempo? ¿Por qué el juez no le hace justicia? Esta mujer venía una y otra vez con esa insistencia que él se sintió acosado por ella. Era un funcionario público, por lo tanto, si a usted le dicen, si a usted me debe 20 centavos, y yo le digo, hermano, págame mis 20 centavos. 20 centavos. Y todo lo mismo, ya la gente oye que me debes 20 centavos. Sí, hijo, a lo mejor toma $1, pero déjame ya vete de aquí. O sea, el punto es que le ocasionó vergüenza a este señor. Era un funcionario público, no le temía a Dios, no temía a nadie, pero ahora sí, su ego, su yo, su credibilidad se iba a poner en riesgo. Ya lo estaba exponiendo públicamente. Entonces este hombre decide, debido a la vergüenza que le estaba ocasionando, ya estaba en juego su hueso, decimos en algunos países, su trabajo, ¿verdad? Era un funcionario público, podría ser hasta despedido probablemente. En ese sentido, entonces, se vería reflejada en la idea de que el juez, al no hacer justicia a la viuda, podría ser percibido por la sociedad como alguien incapaz de cumplir con su deber. El concepto golpear en los ojos, la que ya dijimos, o dar golpes en la cara, también podría usarse para describir cómo el juez se sentía avergonzado. Estaba haciendo, ahí sí que lo estaba trompeando la hermana viuda, ¿no? Él se sentía avergonzado y optó por hacerle justicia. Rigo, te dije que me dijeras. Bueno, hermanos, ya estamos entrando al final. En la última porción dice,
Y dijo el Señor, después de haber explicado quién era este juez, que no tiene nada que ver con Dios, por favor no lo comparen con Dios. Al contrario, es un contraste, está en contra de esto. El Señor no tiene nada que ver con esto. Dijo el Señor Jesús, entonces, ¿oí lo que dijo este juez injusto? ¿Acaso Dios no os hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es que hay una promesa, hermanos. Os digo que pronto les hará justicia. Aunque usted esté pasando por todo lo que hablamos al principio, aunque no tuviera sentido cuando lo empecé a explicar, que puede ser que tengas problemas con tu esposo, con tus hijos, tu trabajo, etcétera. Hay muchas más cosas que solo Dios te va a revelar. Dios siempre está pendiente de tu petición. Dios siempre está escuchando. Esta parábola jamás debe ser usada para comparar a este hombre con Dios, porque Dios no es injusto. Dios te ama de tal manera, hermanos, que aunque le pidamos cosas tontas, Él siempre las escucha y a su tiempo nos responderá. Tampoco puedes meter a Dios en una caja de tiempo, decirle, Señor, te pido que por favor cuando regrese al trabajo ya me hayas arreglado este problemita, porque luego después del trabajo tengo que ir a una cáscara y después no sé si voy a poder orar al final. Queremos que el Señor nos responda a un tiempo que yo tengo preparado. Quiero que Él me responda cuando yo quiero. Hermano, llevo más de 15 años orando por algo muy especial. He visto cambios, pero todavía no he podido decir victoria. Pero yo sigo adelante. Al principio me costaba. Me costaba y me costaba. Ay, pero ¿por qué no? Vivimos en una comunidad tipo microwave que queremos todo instantáneo. Y así queremos que el Señor nos responda de esa forma, instantáneamente. Entonces, ¿quiénes son los escogidos, hermanos? Ahí dice el Señor, ¿qué dice ahí? Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Eres tú y yo, hermanos, si tú has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres escogido. Tú eres escogido, a ti te está hablando el Señor. Dios no te ha abandonado, Dios te está escuchando y te sigue escuchando. Únicamente ora de tal manera que Él te pueda dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque tú eres pueblo escogido, santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle pueblo. Está hablando de Israel. Pero en el Nuevo Testamento dice Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En Efesios 1:4 dice, no os escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuese santos y sin mancha. Dios va a responder a sus escogidos. Si tú eres un escogido de Dios, qué bueno. Terminamos entonces ya. Los hermanos que van a orar y los hermanos de la alabanza, voy a tratar de ser más breve, creo que me pasé del tiempo. Aquí los escogidos son, perdón, el versículo 12. Hay un término escatológico aquí también. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, vea, se da cuenta, nos cambia de rumbo. Está hablando del juez y de la viuda y luego dice, sí, el Señor les va a escuchar, pero ahora escuche lo que dice. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ese es un término escatológico, está hablando otra vez de la segunda venida, está hablando de un juez y de una viuda y luego pum, nos dice ya, el Señor te va a escuchar, ahora nos cambia de rumbo, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Recuerde que nos está hablando de los últimos días, ¿qué pasó con Noé? ¿Qué pasó con Lot? Hubo destrucción, el Señor está hablando, está trayendo colación a sus discípulos, a usted y a mí, que los tiempos ya son estos, son últimos. Dijo el Señor, mientras esperan, y la espera puede ser larga porque nadie sabe cuándo el Señor viene, ya llevamos más de 2000 años esperando al Señor Jesús. Pero usted debe seguir orando como tal, como que el Señor ya viene, hermano. ¿Habrá fe en los últimos días? Dice, por haberse multiplicado la maldad, ya Mateo 24, 12, 13, por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía.
habla de una caída de la fe generalizada. Por eso el Señor pregunta, ¿habrá fe? Y la respuesta no les expliqué porque no tengo tiempo. Esa palabra, la última palabra dice, se refiere en los últimos días, ¿habrá ese tipo de fe? Y un teólogo explica que esa palabra se espera que responda con una negativa. ¿Hará fe? Y la respuesta es no. No va a haber tanta fe como la que esperamos, como la que predicamos cuando evangelizamos y creemos que muchas personas se van a convertir. La respuesta es no. El Señor Jesús dice, ¿habrá fe cuando venga el Hijo del Hombre? No. Porque mucha gente está oyendo como ustedes están aquí y no quieren poner atención, no quieren arrepentirse. No estoy enojado, estoy emocionado porque quisiera que muchos vinieran al Señor Jesús. Yo soy escogido, yo voy a ir con el Señor cuando muera. Voy a contarles una historia, porque ya me pasé. Había un gitanito llamado Gypsy Smith. Una vez había un niño gitano. Este hombre luego llegó a ser un gran ministro de Dios. Pero ponga atención. Una vez un niño gitano que más tarde llegó a ser el gran evangelista Gypsy Smith. En aquellos tiempos era prohibido que los niños, especialmente entre los gitanos, hablaran a sus mayores cuando estos no les hablaban. Pues bien, Gypsy se había convertido al evangelio y tenía muchos deseos de que su tío también se convirtiera, pero no sabía cómo hablarle. Por fin el niño decidió orar y pedir a Dios que le ayudara a hablarle a su tío. Pasó el tiempo y Gypsy seguía orando. Por fin un día su tío se fijó en que los pantalones de su sobrino estaban muy gastados y le dijo, Gypsy, ¿por qué tus pantalones están casi agujerados de las rodillas y el resto de ellos está bien? A lo que Gypsy respondió, estaba gastado de las rodillas porque he estado orando mucho tiempo por ti. Pues deseo con todo mi corazón que Dios te haga cristiano. El tío miró al niño, a su sobrino, poniendo los brazos en los hombros de Gypsy, cayó de rodillas, aceptando al Señor Jesús como su Salvador. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Tengo las últimas palabras. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar, ya para terminar. Yo como escogido, como ya les dije, yo como escogido, hijo de Dios, como embajador de Cristo, quiero invitarte en el nombre de Jesús que vengas a Él tal y como estás. No importa cuál sea tu contexto, no importa cuál sea tu necesidad, si estás sufriendo de alguna calamidad, de lo que sea, si estás en drogas, has matado, eres prostituta, no le importa a Dios le interesa tu corazón. Ven y tal como estás. El Señor Jesús te está invitando esta mañana. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Hoy es el día y el tiempo. Si tú eres nuevo o si no seas nuevo, pero has estado viniendo a esta iglesia y no has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, escucha su voz, no escucha la mía, escucha la voz de Dios. Si tú estás dispuesto a aceptar al Señor Jesús y ser llamado uno de los elegidos, ahora es el momento. Levanta tu mano si tú puedes, si tú quieres. Aquí nadie te va a obligar. Hay alguien aquí que puede decir, Señor, yo acepto al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Porque habrá un día donde ya no va a haber oportunidad. Esa puerta se va a cerrar como la cerró el arca de Noé, o cuando Lot salió de aquel lugar y cayó fuego del cielo. Pero no quiero que te intimides por eso y por eso tomes una decisión. Esa decisión es tuya una vez más. Hay alguien aquí que quiere aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Levanta tu mano. Amén, vea tu mano allá. Hay alguien más, hermanos. Hay alguien más. No se la lleve de muy cristianito. Quizás no está caminando con el Señor hoy día. No te estoy juzgando, solo te estoy animando. Tenemos una persona que ha aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador. ¿Hay alguien más? O si hay alguien más en pantalla, quizás, por cuestión de tiempo, la persona que ha levantado su mano, puedes orar ahí conmigo. Y puedes repetir, ya sea en voz alta o en tu corazón. Reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Te agradezco por haber muerto en la cruz por mis pecados y por ofrecerme la vida eterna. Creo que tú eres hijo de Dios y que resucitaste al tercer día. Hoy te abro mi corazón y te invito a ser mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y ayúdame a vivir de acuerdo con tu voluntad. Gracias por darme una nueva vida. Te entrego mi vida completamente en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora, hermanos, sí, también hay para ustedes los elegidos. Si tú no estás caminando bien con el Señor, si no estás orando de esa manera que espera la segunda venida del Señor Jesucristo, ahora es tiempo, tú puedes pasar. Hay hermanos que van a estar orando por ti. Puedes pasar, no estás obligado, pero estás animado a que vengas. Cantamos. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Una vez más. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Una vez más. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Así es, Señor. En esta mañana nos despedimos, Señor. Sin embargo, no nos despedimos de ti, Señor. Vamos contigo, tú vienes con nosotros, somos tuyos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, en esta mañana. Te damos la gloria, te damos las gracias por tu presencia en este lugar. Amén y amén. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Yo he disfrutado este tiempo de ver que ustedes están poniendo atención. Es un placer para mí compartir con ustedes el reino del Señor. Para la hermana que aceptó al Señor, puedes venir aquí al frente si gustas, si quieres conocer más de Dios. Si no, si te sientes intimidada, está bien, pero busca de alguien para que puedas quizás tener un discipulado más personal, saber quién es Cristo, de qué se trata esta vida como cristiano. Por lo tanto, hermanos, están despedidos, no despedidos, están listos para salir. Pueden ir a tomar un café, yo invito. Que el Señor les bendiga.